Vibra, Semana Internacional del Coaching. Celebramos en ICF Puerto Rico y en muchas partes del mundo esta semana tan especial para nosotros los coaches y para todos ustedes que están invitados y han estado con nosotros durante esta semana. Mi nombre es Olga Cintrón, presidenta del capítulo de Puerto Rico de ICF, y voy a ser su moderadora de esta presentación. Les quiero compartir que este webinar se va a grabar y se va a estar transmitiendo en vivo por Facebook Live. Les quiero dar las gracias por estar ahí con nosotros y me encantaría saber de dónde nos visitan, por favor. Vamos a ver de dónde nos visitan. Vamos al chat. Saludos. Mientras nos comparten de dónde nos están visitando, yo les quiero decir que esta conferencia, igual que todas las demás, cuentan crédito de educación continua. Para solicitar los créditos de educación continua, usted nos va a mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: educacion.continua.icfpr@gmail.com. Cuando usted nos envíe ese correo, usted va a indicar la presentación que usted vio, la conferencia, con el código de entrada o la clave de entrada y la clave de salida. La clave de entrada para esta hermosa conferencia es la palabra arte. El código de entrada es la palabra arte. Eso es el coaching, un arte. Agradeceremos que si tienen preguntas, ustedes las anoten y al final las compartan. Luego de que acabe la presentación, nuestro invitado va a dedicar tiempo para aclarar dudas y compartir todas las preguntas que ustedes nos quieran traer. De hecho, si nos dan las 8 de la noche, nuestro invitado Juan Vera Gil muy amablemente nos dijo que se puede quedar 15 minutos más. Así que se lo agradecemos infinitamente. Ahora quiero presentarles a quien nos honramos en tener como visita hoy en Puerto Rico, a un español radicado en Chile llamado Juan Vera Gil, consultor internacional en estrategia organizacional y gestión de cambio. Es coach político y directivo desde el 1994. Ha sido coach de 7 ministros y 12 subsecretarios de los gobiernos de Chile. Ha realizado más de 12,000 horas de coaching a altos directivos públicos y privados en Latinoamérica. Dirigió la Escuela de Negocios SDEN en Madrid entre el 1987 al 1994. Además, es socio director de Gestación Consultores, profesor de acompañamiento y coaching en el Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dirige el programa de coaching en la política y el poder de la Escuela de Coaching Nuffield Network. Es autor del libro Articuladores de lo Posible, de reciente publicación. El tema que nos va a compartir Juan Vera Gil hoy es el coaching como pilar del liderazgo del siglo XXI, la articulación. Bienvenido, Juan, y gracias por dedicarnos de tu comprometida agenda este tiempo tan valioso. Adelante. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Decía antes que la pena es que haya sido en esta época en la que no se puede viajar, porque hubiera sido un placer conocer Puerto Rico. Es uno de los países o de los estados que no conozco. Entonces, de alguna forma, siento que voy a estar ahí con vosotros, aunque sea a la distancia, ¿no? Sí, esto surgió de una forma curiosa. Para quien no lo sepa, hace unas semanas estaba haciendo una charla parecida, con algunas variantes a esta, en ABECOP, en la Asociación Venezolana del Coaching Profesional. Y ahí estaba Olga, que muy participativa, y ese mismo día me invitó a estar acá y yo acepté inmediatamente porque me parecía una
bella, una bonita posibilidad, ¿no? Bueno, el título de este encuentro, como ya ha dicho Olga Cintrón, es el rol articulador, eje de liderazgo del cambio. Ahí ya estoy indicando algo que quiero que sea lo que esté presente en esta charla, y es un rol que yo le voy a dar una gran importancia y que creo que los coaches tenemos la posibilidad especial de ser protagonistas dentro de él. El primer sentimiento que tengo, insisto, es el de agradecer. Para mí lo que voy a contarles forma parte casi como una causa que yo siento en este momento de mi vida, y por tanto cuando me dan la oportunidad de poder hablar, yo siento un gran agradecimiento, es una oportunidad, es un privilegio, ¿no? Entonces lo primero es hacer este agradecimiento y enseguida el poder plantearles desde dónde les hablo, ¿no? Y yo les hablo porque en el coaching saben que esto es importante, desde dónde habla el que habla, desde qué conocimientos, desde qué experiencia de vida, desde qué emociones, ¿no? Yo les hablo de alguien que, como ya dijo Olga, nació en España, en Madrid, aunque llevo aquí más de 25 años en Chile, donde estoy en este momento, y soy alguien que cuando era joven, adolescente, quería ser profesor de literatura. Es decir, para mí, por lo tanto, la palabra, la literatura, la narración eran básicas y han estado presentes en toda mi vida, ¿no? Y que se inmiscuyó, como todos los españoles de mi generación, en la política, en contra de la dictadura que había en aquel momento. Y por tanto, también eso me hizo hervir la sangre, ese interés por la política, pero que jovencísimo empecé siendo empresario con un grupo de jóvenes. Estos que ahora llaman los emprendedores, pues pasó en esa época. Y de ahí pues apareció el mundo de la gestión. Yo empecé a dirigir siendo jovencísimo y me enamoró también todo aquello que tenía que ver con la gestión. La educación fue siempre importante y de hecho en todas las empresas en las que he estado, en todas las organizaciones, he encontrado la manera o la excusa de que estuviera la educación presente. Y finalmente, al llegar a Chile, volvió a aparecer la política porque yo trabajé en los proyectos de modernización del Estado acá y ahí ya me había dicho coach, porque el coaching fue un descubrimiento cuando estaba dirigiendo en Madrid la Escuela de Negocios que comentó antes Olga, y me daba cuenta que había que formar a directivos que tuvieran no solamente conocimientos técnicos y de gestión, sino que entendieran del ser humano, entendieran del desarrollo de las personas, de la motivación de las personas. Entonces llegué acá y aquello se mezcló y empecé una trayectoria en donde mi especialidad fundamental, por lo que se me conoce en esta parte del mundo, es como un coach experto en todo lo que es el poder y la política. Pero si unimos todos estos puntos, si de alguna forma hacemos el ejercicio de darnos cuenta de que no son solamente partes de una historia que quedaron allá, pues yo les hablo desde ahí, desde esa mezcla de mundos, desde esa forma de entender la vida y de actuar en ella, ¿no? Ahora, lo que les voy a contar lo voy a dividir como en tres ámbitos distintos, ¿no? Una es, quiero hablar desde el observador que describe el mundo que ve, el mundo que este observador es capaz de ver. Quiero también el hablar, vamos a ver si consigo que baje, a veces esto parece que no quiere bajar, para ver la siguiente nota que les puse acá. Quiero hablar desde el ciudadano que conversa con lo que sucede, que por tanto se plantea que estamos en una época de cambios y que no solo sirve observar, hay que conversar con eso, hay que hacerse preguntas. La conversación para mí es fundamentalmente el hecho de relación con algo ante lo que me interpelo, ante lo que pregunto. Y finalmente también, en mi última parte, quiero hablar desde la conexión con mis anhelos. Es decir, no quiero que sea simplemente la descripción de lo que estoy viendo en este momento en el mundo y cómo los coaches podemos actuar en él, sino
qué pienso yo que debería ser nuestra sociedad y cuál puede ser el rol que los coaches tengamos. Con esto quiero situar ese espacio que a mí me parece fundamental, ¿no? Ahora, les adelanto mi tesis para los que, si alguien se aburre y se va antes de la charla, pues que sepa cuáles son mis mensajes, ¿no? Y el primero es que estamos en el inicio de una nueva era, no en una mera etapa en la evolución. Siempre estamos en una etapa diferente, ¿no? Hay una distinción que yo a veces en mis coaching planteo a las personas, que es el de ciclo y etapa, ¿no? Es como decir, bueno, etapa es cuando nosotros estamos en una escalera y subimos un peldaño. Entonces, alguien está en la tarea directiva y de una pequeña empresa y pasa a una mediana o pasa a un puesto superior. Son etapas de nuestra vida. El ciclo es cuando cambiamos de escalera, cuando nos damos cuenta de que queremos entrar en un momento en que nuestra vida va a cambiar fundamentalmente. Yo pienso que estamos en esa situación. Estamos en un momento en que estamos cambiando de etapa. Por eso pienso que tenemos que mirar esto con especial atención porque las escaleras son distintas, los peldaños pueden estar muy separados a una distancia diferente y a lo mejor se sube de una forma también diferente. Mi segunda conclusión es que una sociedad más humana, que pienso que es la aspiración que los que estamos en esta sala tenemos, requiere de un nuevo nivel de conciencia. No simplemente es el resultado de una mejor gestión, de una mejor forma de hacer las cosas. Esto que los que trabajamos en el coaching ontológico llamaríamos aprendizaje de primer nivel, requiere de un cambio de conciencia que es de irnos a un nivel de conciencia distinta. Y eso son palabras mayores y representa también un desafío mayor. Implica cambiar al observador que somos, al observador individual, pero, y esto lo voy a remarcar muchas veces, al observador social que somos, porque creo que tenemos que entrar en algo más que nuestro trabajo de uno en uno. Y finalmente, lo que implica, desde mis conclusiones, es que eso supone abrir nuevas conversaciones sociales, que, por lo tanto, no basta, si el mundo que hay en este momento nos parece insuficiente o ha tenido transformaciones que hacen que pasemos una etapa distinta, es que los que creemos que las conversaciones, que el lenguaje genera realidad, implica que tenemos que abrir conversaciones que sean distintas. Entonces, de eso, de hecho, hablo en el libro que he publicado hace poco y que se llama Articuladores de lo Posible. Les muestro aquí para que vean. Es un libro bastante voluminoso, o sea que hay que tener paciencia para leerlo. Y en Articuladores de lo Posible yo termino planteando una metodología de cómo poder trabajar este tipo de conversaciones. Ahora, si vuelvo al objetivo inicial, que era, quiero hablarles, le dije, de cómo observamos el mundo. Vamos a ver que para observar el mundo, este verbo articular que les pongo va a ir configurándose como un verbo de acción muy importante. Y cuando miramos el mundo, cuando hacemos esa mirada al presente que estamos viviendo, yo traigo siempre esta frase que escuché cuando yo me formé hace 26 años y estaba en el curso el primer día de una ACP que se hacía en aquel momento no Network ni Consulting, sino Group, porque estaban juntos Julio Laya y Rafael Echeverría, y apareció esta frase y yo creo que esta frase me ancló. Fue de las que dije, quiero estar acá porque tengo que ver qué significa intervenir, qué significa observar. Y me están desafiando ya, es como diciendo, observar es algo más que estar aquí y mirar, representa otra profundidad. Entonces, a partir de ahí digo, ¿qué estamos observando? Voy a irme a unas décadas, porque
el que fue el último presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, cuando estaba justo haciendo la escisión de las dos naciones que luego se configuraron y él quedó como presidente de la República Checa, tuvo un discurso excepcional donde él planteaba algo que hay un mundo que se está desmoronando y que se caen como las techumbres viejas, pero un mundo que emerge. Y estas dos cosas están conviviendo. Y eso viene sucediendo desde hace tiempo. Vivimos en una realidad en la que algo se desmorona y algo emerge. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué elegimos mirar? Corremos el riesgo de quedarnos mirando lo que se desmorona y de perder la esperanza y no darnos cuenta de que hay algo nuevo que están haciendo y que es esperanzador. Podemos correr el riesgo de pensar que no se está desmoronando y de agarrarnos a estos muros que están en el suelo y quedarnos anclados en el pasado. Podemos caer también en el riesgo de pensar que todo ha cambiado ya y no darnos cuenta que esta convivencia hace que, aunque estemos avanzando algunos pasos, a veces retrocedemos otros. Entonces, esto me parece fundamental. Ahora, cuando miramos eso que emerge, lo que emerge va a ser positivo, va a ser negativo, va a ser claro, va a ser oscuro. Creo que visitar a Dostoyevsky, cuando él decía esto de que el corazón humano es el verdadero campo de batalla entre el bien y el mal. Es decir, está diciendo, va a depender de nosotros. Va a depender de aquello que los seres humanos que estamos acá decidamos hacer. Y esa creo que es una gran obligación, un gran propósito y un gran destino que tenemos en esta era, en este momento en el que estamos conversando, donde además han empezado a pasar otros aspectos como esta terrible pandemia planetaria que está asolando el mundo. Ahora, ¿qué veo yo al mirar que me produce interés y desasosiego? Las dos cosas siempre van unidas. Preocupación y ocupación. Esperanza y de alguna forma a veces temor. Cuando hablo de esto, quiero plantearles 6 aspectos que precisamente en el libro de Articuladores de lo Posible yo planteo. Y el primero es el de la educación. Yo creo que estamos en un mundo donde la educación está anclada en el pasado, que de alguna forma responde a criterios que hoy no tienen tanto sentido. ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué van los niños al colegio? ¿Para qué van los jóvenes a la universidad? Y muchas veces la única respuesta es como una educación para trabajar, para hacerse profesionales, para poder tener un mejor empleo. Lo curioso es que ni siquiera sabemos los empleos que va a haber en el futuro. Es decir, ni siquiera sabemos, como voy a ver más adelante, cuál va a ser el concepto de empleo. Entonces hay algo que dices, estamos educando para algo que es muy incierto. O estamos educando para competir, dentro de una forma en la que lo que queremos es que seamos los mejores. Y también puede ser que vayamos a ser los mejores en algo que no va a tener sentido. Y tal vez deberíamos preguntarnos si esa educación que necesitamos es una educación para convivir en un mundo en el que realmente la convivencia se hace difícil. Por tanto, ¿qué es lo más importante? Los contenidos, que hoy los jóvenes los pueden tener en cualquier parte, o las actitudes. ¿Qué significa ir al colegio hoy en día o a la universidad? ¿Vamos a aprender o vamos a comprender o vamos a ampliarnos? Hay algo que me parece que es fundamental porque puede constituir una de las grandes defraudaciones que tengamos pensando en este futuro que emerge. Yo contaba la vez que Olga estuvo en esta charla, una experiencia de hace muy poco, de hace un par de años, que tuve con mi generación de estudiantes del instituto emblemático de Madrid en el que yo estudié, y al entrar allí
después de 50 años, íbamos viendo las aulas y era tan bonito ver que se parecían a las aulas que nosotros habíamos estado. Que era como, uno podía reconocer, sí, han pintado esto de esta forma, hay otras sillas, pero las disposiciones se parecían. Y sin embargo, cuando salimos y yo iba caminando, la casa de mi familia, que todavía existe, estaba cerca de ese instituto, y de pronto dije, pero qué terrible, ¿qué significa que en 50 años esto no haya tenido un cambio fundamental? Bueno, eso puede ser una anécdota, pero que refleja algo que realmente puede estar pasando en la educación. Hay un segundo eje, que es que la salud aún está centrada en la enfermedad. Es decir, siendo que los adelantos de la medicina pueden pensar que el futuro va a ser de cambio de órganos. Es decir, que me duele esto, me lo quitan y me ponen otro. Puede sonar así un poco brutal, pero no estamos lejos de que eso ocurra, de que los órganos se puedan imprimir cuatridimensionalmente. Todo eso existe en este momento. Entonces, una salud que todavía no se plantea la prevención, que no aprovecha todo lo que la ciencia ha desarrollado, que te permite en un momento determinado el poder reconfigurar nuestra forma de pensar, nuestro cerebro, a través de lo que la neurociencia está viendo. El hecho de que incluso las actividades que hacen los médicos, la que quizá damos más importancia, pueden ser absolutamente tomadas por robots. Ya existen estos robots que pueden hacer operaciones y que son como de broma. A veces me parece que son como alumnos en prácticas, pero algún día dejarán de ser alumnos en prácticas y podrán hacerlo tan bien como los mejores cirujanos. Entonces tenemos una salud donde quizá el prever lo que puede ser el destino de las personas en su parte corporal y de salud, no le estamos dando la suficiente importancia, donde el rol del médico empieza a ser más como un coach de salud, como un acompañante para el buen vivir, para diseñar también una vida en esa parte corporal más importante. Nos estamos dando cuenta que todo eso va conduciendo incluso al hecho de que tengamos una gran longevidad, y una sociedad, en cambio, que no está pensando que la gente a los 60 años o los 65 se jubile, que se hace entonces con el resto de la vida. Tenemos un tema tecnológico, está la disrupción tecnológica que ha dejado de ser el medio. O sea, antes la tecnología la veíamos con mucho interés porque era un medio para lo que nosotros como seres humanos conscientes queríamos. Pero poco a poco esta tecnología nos impone casi la forma de vivir, nos crea las prácticas, nos lleva a vivir de una forma distinta, establece la agenda, de tal forma que si realmente nuestra experiencia es lo que vivimos y lo que vivimos está cambiado por esta tecnología, podemos estar pensando que incluso está reconstituyendo el concepto de ser humano. Y la pregunta de qué significa ser humano, que yo creo que durante muchos siglos la humanidad no se hacía, hoy sí se puede hacer. Y tenemos ya los casos de personas que tienen piezas, los cyborg, que pueden tener antenas, que pueden tener chips, que te permiten otras formas de experienciar. Yo hago hincapié en esto porque no es decir que yo tengo algo que sustituye un órgano mío y que me permite hacer lo mismo, sino yo puedo tener una experiencia diferente del vivir. En el libro hablo de un caso de un tal Neil Harbisson que de alguna forma tenía una enfermedad que le impide ver colores. Entonces, no es que sea daltonismo que confunde dos colores, sino que no distingue los colores. Y esta persona se estuvo estudiando, viendo, se injertó unas antenas que lo que le permitían era detectar las ondas que los colores emiten, de tal forma que él no ve colores, pero escucha colores. Esto suena
hasta poético, pero ¿qué le pasa a un organismo que escucha colores? ¿Cuál es la experiencia que tiene de las cosas? Y pasan posibilidades distintas, ¿no? Comentaba también en esa charla de una serie, Years and Years, que de alguna forma planteaba la experiencia desde el 2020 hasta el 2030 y tantos, y en una familia laborista inglesa, una joven, una adolescente, estaba metida en la tecnología con las gafas especiales para ver en 4 dimensiones, y en un momento determinado habla con los padres para decirles, quiero que sepáis que quiero ser trans. Y los padres, laboristas, intelectuales, modernos, dicen, no te preocupes, tienes nuestro apoyo, puedes elegir la pareja que quieras, estamos en un mundo moderno. Y ella dice, ¿pero de qué habláis? No quiero ser transexual, quiero ser transhumana. Y eso suponía hacer un programa con el cual, con tu chip, te conectabas con el conocimiento de la nube y por tanto tú tenías una relación con informaciones digitales, como en una especie de big data, y por lo tanto los padres se lo horrorizan porque se dan cuenta que puede cambiar la experiencia del vivir de esta hija. Es decir, tenemos que darnos cuenta de lo diferente que es un mundo en el que la tecnología es un apoyo para vivir como queremos vivir, o cuando se plantea una dependencia del vivir a la tecnología. Por ejemplo, imagínense esta pandemia si no tuviéramos Internet. Si mañana dijera Internet se cayó en los 2 próximos años. Para muchos sería casi imposible vivir, ¿no? Está la reconceptualización del trabajo, del concepto de trabajo. ¿Por qué hay que trabajar? Nos damos cuenta que hay que trabajar porque tenemos que hacer una transacción para poder vivir. El trabajo nos permite, el dinero que nos permite comprar lo que necesitamos para vivir. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si en un momento determinado nos encontráramos con que en vez de la transacción, la gratuidad prevaleciera y nos diéramos cuenta que hay suficiente riqueza para poder vivir todos, no sin hacer nada, sino el concepto de trabajo tuviera que ver con aportar, con contribuir. Entonces, se plantea la mirada de una sociedad que está viviendo el drama del rendimiento. Incluso, como uno de los filósofos interesantes de este momento, el coreano Byung-Chul Han, que vive en Alemania, él habla en su libro de la sociedad del cansancio, habla de la autoexplotación. Nos autoexplotamos porque tenemos que encontrar un sentido a partir del trabajo. Pero en esto se puede desvanecer en el momento en que las personas ya no vean el trabajo o no tengan la oportunidad como era la forma en que vivíamos antes. De hecho, ya desde hace algún tiempo, a mí me gustó una vez una conferencia que el expositor decía, créanme, nuestros hijos no buscarán empresas, buscarán clientes. Es decir, nadie va a querer trabajar en una empresa que va a tener resuelto de otra forma. Se va a crear su propio servicio y dedicarse a buscar sus propios clientes. Yo creo que incluso eso ya hoy está superado por esta mirada que estamos planteando que puede cambiar. Tenemos ese otro punto que hay que mirar, que es esta información ingente que sirve para perfilar. Es decir, la información ha pasado de ser algo que servía para mejorar nuestro desempeño o para aumentar nuestros conocimientos y se convierte en algo que lo que hace es que nos perfila, es decir, nos identifica, logra que a partir de nuestras interacciones se vaya construyendo un perfil de quiénes somos, de lo que queremos, de lo que por tanto nos interesa, de lo que nos pueden ofrecer. Los psicólogos cibernéticos, que en este momento hay muchos, recuerdo que en una de las conferencias que estuve con un famoso ciberpsicólogo, Michael Kosinski, él nos preguntaba cuánto nos pagaban por usar la tarjeta de crédito. La gente decía, no nos pagan. Bueno, pues ustedes son los negocios y el negocio no son las transacciones, es toda la información que sacan de ustedes a través de su trazabilidad
y que de alguna forma va constituyendo la posibilidad de que ustedes sean objeto de ofertas, pero más aún de informaciones que vayan formateándoles. Es decir, podemos llegar a tener hasta ideologías envasadas según nuestros perfiles y la prueba es que cuando entramos en Google y ponemos el mismo nombre, a ustedes y a mí nos van a salir cosas distintas y entre ustedes les van a salir cosas distintas porque lo primero que aparece es aquello que está más relacionado con quienes ustedes son según esta data. Entonces, esto no deja de ser un tipo de virus a lo mejor más agresivo que el COVID-19. Además, lo que llama la atención fundamentalmente es que, como decía Havel, estas dos cosas que están sucediendo, junto con esto, está emergiendo una nueva conciencia. Y yo creo que esa nueva conciencia, de alguna forma, nos lleva a que pasen cosas que son tremendamente relevantes. Muchos de ustedes conocerán toda la dinámica espiral que Clay Graves empieza a trabajar y que después algunos autores como Ken Wilber o como Beck o como Coban van trabajando, ¿no? Y dice que la humanidad ha ido pasando por niveles de conciencia distintos, por el beige y la conciencia instintiva, casi un poco animal, de poder de la supervivencia, el púrpura que nos lleva a la conciencia de lo tribal. Entonces nos damos cuenta que la tribu nos defiende, buscamos su amparo. El rojo que empieza a plantear el poder de la fuerza, las sociedades en las que dominantes, que tratan de conquistar, que tratan de tener. El azul que nos lleva a lo que podemos llamar todo lo normativo, las sociedades que lo que ponen énfasis es en sus reglas, sus normas, sus leyes. El naranja que dice, no, hay que ponerle sentido práctico, tenemos que producir un pragmatismo para lograr cosas, es la base del capitalismo, del neoliberalismo. El verde después que empieza a poner la conciencia ecológica, la importancia del planeta. Pero ahí yo pongo ahí amarillo y turquesa, porque creo que ojalá estemos en el umbral de que empiece a haber una conciencia amarilla que de alguna forma nos lleva a la integración, a la inclusión, a la aceptación de la diversidad, o incluso a la turquesa, que tiene que ver con una conciencia holística, de sentirnos parte de un todo, de que aparezca la sensación de comunidad, de que nos veamos no tanto como individuos separados, sino como aquellos que formamos parte de algo fundamental y profundo. Si se dan cuenta, articular está relacionado más con estos niveles de conciencia que buscan la unión, lo común. Estamos en una etapa donde, o sea, no estamos. El nivel de conciencia turquesa nos llevaría a una sociedad en la que tal vez serían menos importantes las religiones y más importante la espiritualidad. O sea, aquello que Teilhard de Chardin planteaba está más relacionado con eso. Y vivimos en un mundo en el que muchos de estos niveles de conciencia viven. Estamos, por tanto, en un mundo en el que la dignidad y la inclusión emerge. Hay más personas preocupadas por la inclusión, por la defensa de las distintas formas de querer ser, por eso hay derechos de todos los grupos y las minorías. Estamos en un momento en que frente a la competencia, la colaboración y el encuentro tienen sentido. Incluso aparece un rol de la empresa distinta. Hay un momento en el que las empresas se dan cuenta que no son simplemente extractivas o productoras, sino que tienen que abrirse a la comunidad. Tienen que, ya no es el cliente en sí mismo, sino su posibilidad de desarrollarse pasa por conversar con la comunidad de la que forman parte. O incluso el rol de los financistas. No es menor el hecho de que empiece a hablarse de una banca ética o que el principal grupo de inversión del mundo, el BlackRock, pues hace un par de años Lawrence Fink, su presidente, mande una carta diciendo, miren, no vamos a invertir en ninguna empresa
que tenga conductas y tipifica un conjunto de conductas que pueden considerarse que van en contra de la comunidad y del planeta. Y cuando hablamos de las empresas éticas empiezan a poder hacerse una pregunta profunda, como es, ¿cuánto dolor hay detrás de esto que estoy comprando, de esta materia prima? ¿Cuánto dolor puede ser que haya en este producto? Y cuando hablamos de cuánto dolor es cuánta explotación, cuántos niños menores han estado trabajando en esto, cuánto hacinamiento. Es decir, esa conciencia es un signo de profunda esperanza que además se convive con un creciente amor al planeta de las generaciones más jóvenes y que de alguna forma nos hace ver como sí se preocupan de cosas que en otras generaciones nos preocupamos menos. Desde esta mirada del mundo, yo digo, conversemos un poco con el cambio. ¿Qué cambio estamos viviendo? ¿Qué cambio estamos pasando? Y solo les pongo, para que se den cuenta antes de hablar de teoría alguna, esta lámina donde aparecen empresas, para que ustedes vean que no responden a la idea de empresa que teníamos hasta ahora. Y les pongo varias empresas donde ustedes pueden ver que Alibaba, el vendedor por mayoreo más valioso del mundo, no tiene inventario. O Facebook, que el más grande influenciador mediático, no crea contenidos. O Airbnb, la compañía de alojamiento más grande del mundo, no posee terrenos. Y así vamos viendo Uber y Netflix, Instagram. Dices, algo hay ahí. Algo ha cambiado profundamente que hay que observar porque detrás de eso lo que han cambiado es el propio concepto de modelo de negocio. Y lo que hay ahí es una articulación de otros, de cómo articulamos recursos y posibilidades de otros. Eso creo que es fundamental y que de alguna forma nos lleva a algo que es más profundo que lo que Heráclito dijo en su momento. Es decir, porque usted va a decir, siempre hubo cambios, siempre hubo situaciones distintas. Y efectivamente, pues Heráclito de Éfeso decía que nunca nos íbamos a bañar en el mismo río. Y ya hablaba de que la variable de la permanencia, de que algo fuera fijo, era precisamente su cambio. Pero eso lo doy por obvio, de que ha pasado siempre y que sigue pasando. Sin embargo, lo que yo quiero decir es que el cambio está cambiando, aunque sea un juego de palabras. Es decir, hay algo más profundo detrás de este cambio y es que no solo está cambiando el conjunto de cosas alineadas que van pasando, sino que también está cambiando la conciencia. También estamos a velocidades en que las cosas que son valiosas han dejado de serlo, a la vez que las formas que actuamos requieren ser cambiadas. Es decir, hay varios niveles distintos. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un cambio en un autobús que también está en marcha. Y por lo tanto, lo que está pasando no está pasando solamente en el cambio dentro de ese espacio, sino en un espacio dentro de otro que crece. Es por tanto importante el decir desde qué paradigma observamos, desde qué paradigmas estamos mirando estos cambios. Y por lo tanto, el darnos cuenta de que tal vez el no considerar que lo que aprendimos para gestionar los cambios pueda servir en este momento, porque estamos hablando de un desplazamiento, cierto, que es lo que hacía la gestión del cambio, en un mundo que se desplaza. Y por tanto hay algo que nos lleva a darnos cuenta de una interacción tremendamente curiosa. Por ejemplo, el que aparece cuando les digo, el tema no solamente es que haya una gran velocidad, es que hay tres velocidades de cambio a la vez. El tecnológico, el institucional y el de la conciencia. El tecnológico va aceleradísimo, nos lleva a un ritmo que pudiéramos llamar del siglo que estamos, el 21. Estoy tratando que salga 21, pero se niega en este momento. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, Ahora, se ve tu pantalla. Ya.
que estoy tratando de que está bajando esto, pero no baja ahora. A ver si nos... Ahí. El cambio tecnológico que va a esta velocidad endiablada del siglo XXI, pero que convive con organizaciones y con instituciones que van mucho más lenta, que todavía, estoy exagerando aquí, porque obviamente no hubo uno para el siglo XIX, pero siguen habiendo estructuras que tienen la lógica piramidal, jerárquica, de cuando empezaron a crearse las empresas. Podemos ver, por ejemplo, Uber es una realidad que, sin embargo, todavía no está legislada, porque el tiempo de legislación, el tiempo de ponerse de acuerdo en eso, es mucho más lento que la propia realidad que tiene que legislar. Y esto va unido a un cambio de conciencia, que todavía lo pongo más atrás, porque digo, estamos todavía en un mundo en el que creemos que ser progresista es libertad, igualdad y fraternidad. Aun siendo que cuando se han trabajado estas líneas por separado, pues han producido alguna suerte de desajustes reales. Cuando estamos hablando de esto, significa que sería urgente que nos diéramos cuenta que si hay algo que hay que invertir en este desajuste es en el cambio de conciencia. Eso, dicho a los coaches, es fundamental, porque lo que está diciendo es todo cambio que hagamos tiene que poner un énfasis en la transformación de las personas. Y esto creo que es importante. Y que ya pues hace siglos, en el siglo IV, Epícteto decía, griego que era esclavo en Roma, decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Es decir, ese mundo interpretativo que tenemos sobre las cosas al que debemos prestar una especial importancia, ¿no? Entonces, si nosotros ahora nos fijamos en eso y nos planteamos cuáles son, para entender lo que nos sucede, cuáles son las fuerzas motrices visibles que están operando en este mundo. Sin duda la tecnología, ya lo hemos hablado. Sin duda la demografía. En este momento hay muchos países donde hay más muertes que nacimientos, donde, por otra parte, se va quedando, al alargarse la vida, hay población de mayor edad en un número más importante que la de menor edad. Está habiendo crecimientos en distintos lugares del mundo. Hay un poder económico que también está cambiando. En este momento ya hemos visto un ejemplo. Está puesto en empresas de otro tipo. Las empresas que nosotros considerábamos líderes hace unos años ya no lo son. El poder económico se ha distribuido de otra forma. Estamos, por lo tanto, ante algo que nos debería hacer pensar que algo ha cambiado. Pongo ahí lo de Plan A precisamente porque hoy mismo se presentó en España, en mi país, una iniciativa que llaman Plan A, que tiene que ver con una especie de fuerza empresarial que cree en la economía circular y que pone en marcha todo un proceso casi de apostolado con respecto a eso. Hay todavía más fuerzas visibles. Todo lo que viene con la sensación del clima y la escasez de recursos, de este cambio climático que, aunque algunos presidentes dicen que no existe, pues efectivamente está haciendo estragos en el mundo. Y tiene que ver con los hábitos de consumo y los estilos de vida. Estos hábitos que están haciendo que haya cosas como, por ejemplo, estos jóvenes que dicen, ¿para qué voy a comprarme una bicicleta si hay bicicletas en la calle? ¿Para qué, si puedo compartir un piso, por qué voy a comprarme una propiedad? Es decir, hay formas de consumir, estilos de vivir distintos. Entonces hablamos de un cambio que de alguna forma lo podemos observar a través de fuerzas muy diferentes. Y ante eso, como coach, planteo, cuando hablamos de transformaciones profundas, que parece que estaríamos de acuerdo en que las hay, ¿podemos sostenerlas desde la misma forma de pensar que tenemos hoy? ¿Podemos transformar nuestros modelos y nuestros resultados sin que los transformemos nosotros? ¿Es eso posible? Les lanzo estas preguntas porque creo que podemos estar haciendo diagnósticos de lo que pasa, pero observándolo como si realmente
esto no dependiera de los cambios que nosotros podemos hacer. Por tanto, yo digo, ¿bastará con el sentido común? Y quiero que nos paremos en esto porque quiero desafiar a este sentido común. ¿Bastará con la buena intención? ¿Deberíamos desafiar el sentido común? Y fíjense que un hombre preclaro, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, un estadounidense que fue profesor del MIT, decía esto, que a mí me parecía interesante porque era como el sentido común, que a veces decimos, mira, basta con aplicarle el sentido común. Decía, no es simple. Por el contrario, es esa inmensa sociedad de ideas prácticas obtenidas con el esfuerzo de multitudes de reglas y excepciones, disposiciones, tendencias, equilibrios y controles que se ha aprendido en la vida. Pero cuando hablaba de ese sentido común y lo describe de esta forma, dice, bueno, son cosas que aprendimos en una vida que muy probablemente ya no corresponda a lo que va a ser. Y eso resulta interesante para que de alguna forma veamos que tal vez sí sea importante desafiar el sentido común y que tendríamos que plantearnos qué significará vivir en un mundo en permanente transformación cuando las experiencias que hayamos tenido no sean tan decidoras y relevantes. Eso, por tanto, resulta tremendamente importante planteárselo. ¿Qué significará ejercer el poder para un mundo mejor? ¿Podrá ser igual que lo hemos hecho hasta ahora? Porque ese es un aspecto importante. Y mis respuestas a estas preguntas quieren plantear otra de las conclusiones que yo quiero entregarles. Es que podrá ser si somos capaces de asegurar la permanente lectura del entorno y del sistema. Podrá ser si, además de esto, nosotros somos capaces de transformar la forma en la que nos relacionamos con los quiebres y con los distintos avatares que podamos tener en la vida. Podrá ser si nosotros, de alguna forma, nos convertimos en comunidades de aprendizaje, abiertos a la comprensión más amplia. Y esto, fíjense que si lo traduzco a otras palabras, lo que quiere decir es que son términos que tienen que ver con mucho de nuestro trabajo de coaches. Tiene que ver con escuchar, con una escucha amplia y sensible. Tiene que ver con la posibilidad de tener nuevas conversaciones. Tiene que ver con nuevos vínculos. Y esta es una palabra que quiero fortalecer en las próximas láminas. Tiene que ver con aprender, con la importancia de lo que es el aprendizaje en nuestra vida como algo permanente. Y tiene que ver con articular, con el hecho de cómo podemos convocar en la misma mesa a personas, grupos diferentes. Hablemos, por tanto, un poco del vínculo. Y para hablarle, digo, mire, es distinto interacciones. Cuando hablamos de interacciones, hablamos de todo lo que sea comunicarse con otro. Pero dentro de esas interacciones hay algunas que son puramente transaccionales. Tenemos transacciones. Yo te doy esto y tú me das aquello. No hay mucho más en ese vínculo. Hay veces que sí que establecemos una relación. Y por tanto hay interacciones que son relacionales, donde de alguna manera se constituye alguna posibilidad de coordinación en el tiempo. Y hay vínculos. Y cuando hablamos de vínculos, estamos hablando de algo más profundo, de algo donde de alguna forma aparece el otro. Por lo tanto, cualquier planteamiento de cambio fundamental, de segundo nivel, de cambio de conciencia, va a tener que ver con los vínculos. Ahora, ¿con quiénes nos relacionamos o cómo nos relacionamos? Y vemos que cuando hasta ahora hemos estudiado este capítulo, vemos pues a veces con estamentos y castas, sobre todo en épocas más pretéritas, ¿no? O con funciones, o con roles, o con procesos, o con proyectos. Hoy empezamos a hablar de redes. En lo que les contaba antes de esta joven de Years and Years,
hasta con la nube, ¿no? Y hay una teoría que a mí me parece interesante para el propósito que traigo, y es, en el mundo de las organizaciones, ya un profesor chileno que da clases en el MIT, Arnoldo Haas, decía, miren, toda esta teoría de la estrategia de Porter ya no va a tener sentido. No es la defensa de los sectores industriales, ni tampoco lo es las barreras de entrada, ni es simplemente la empresa en el centro. El cliente, la comunidad está al centro. Y dice, lo que tenemos que hacer es, más que poner barreras, organizarnos como una red. Y quizás, si somos lo suficientemente hábiles, ser cabecera de red. Bueno, esta teoría, que no es que venga a avalarla porque está muy dirigido a las empresas, imagínense si nosotros hiciéramos un cambio en ella, que de alguna forma cambiáramos las palabras y que nos planteáramos que en vez de cabecera hablábamos de articulador. Es decir, que más que ser la cabecera, es ser articulador de una red. Si cambiásemos ventaja por bien común, si cambiásemos nodos por personas, en ese momento empezaría a ver el concepto de la red como conciencia, la conciencia de la red y un sentimiento de que es a través de esa forma de organización con la que podemos conseguir cosas nuevas y diferentes. Y por tanto harían falta virtudes nuevas, habilidades nuevas. Y de nuevo, la palabra vínculo, el concepto de vínculo. ¿Recuerdan el Principito? En el Principito, el pasaje del Principito y el zorro es maravilloso, ¿no? Y para mí sigue siendo de las veces en las que uno ve más claro el concepto del vínculo, ¿no? Cuando el príncipe le pregunta quién eres tú y el zorro le dice, yo pues soy el zorro, ¿no? Y el Principito le dice, ven a jugar conmigo, ¿no? ¿Te animas a venir conmigo? Porque estoy triste. Y el zorro le dice, pues no puedo porque no estoy domesticado. Y siguen hablando, ¿no? Y el príncipe, ¿pero qué significa domesticar? Y el Principito, el zorro, empieza a cambiar un poco la conversación y vuelve a preguntarle, el príncipe, ¿qué significa domesticar? Y el zorro le dice, es una cosa, es una idea casi olvidada. Significa crear vínculos. Crear vínculos. Y esa palabra es fuerte, dice. Y efectivamente, dice el zorro, pues verás que de alguna forma, cuando tú creas vínculos, pues yo podré sentirte como especial. No serás uno más de los miles de niños, ni yo seré para ti uno más de los miles de zorros. En ese momento habrá algo que podamos compartir. Creo que crear vínculos, que de alguna forma nos sintamos como capaces de crear vínculos entre las partes, resulta ser fundamental. Y aparece una distinción nueva que es la del conector. Desde esa, que de alguna forma cambia la idea de las cadenas de valor, donde una parte hace su tarea y le da su output como input de la otra y esta la siguiente. El conector implica estar atento a todos los pasos, propiciarlos, pasar de ser una cadena a ser una red, pasar de interacciones a vínculos. Y aquí entro en esta idea de la articulación, porque nos articulamos cuando tenemos un propósito. Articulamos personas que se reconozcan como tal. Y eso resulta importante porque muchas veces la gente no se legitima. Significa el encuentro con el otro. Y aquí quisiera como guardar un momento de silencio. Es cuando ese momento que tú ves a alguien que puede ser absolutamente distinto a ti, pero te encuentras con él. Te das cuenta de que es un ser humano que comparte cosas como tú. Significa
encontrarnos nosotros en el otro. Y aquí quisiera, ya en esta parte final, pedirle a Pedro que pusiera un vídeo que de alguna forma permita que ustedes vean lo que yo quiero decirlo. Cuando yo, siendo muy distinto, me encuentro con ese otro que de alguna forma tiene cosas como yo. Veamos. Esperemos ver. Ahí. TV2 Denmark. All that we share. Ok. A ver. Hola. El 2020 va a pasar a la historia como el año perdido. Bien. Estamos, por lo tanto, en este mundo en el que somos diferentes, pero podemos encontrar, tengo que ver cómo puedo dejar de compartir esto, porque ahora no lo estoy pudiendo ver. Ahí. Me dejas de compartir. Quería Sí. notificarles que como ya son las 8, los que quieran continuar con nosotros están invitados. Hay varias preguntas. Nos Sí. han hecho muchos comentarios positivos. Es oro de 18 quilates. Excelente mensaje, me encanta, es excelente ejercicio, he participado en algunos. Queremos darle las gracias a los que se conectaron y voy a dar la clave de salida, pero como quiera nos quedamos un ratito más, están invitados, que esto está buenísimo. La clave de salida es la palabra posible. Le damos las gracias por estar con nosotros y queremos invitarlos a que se queden con nosotros mañana. Volveremos a estar con ustedes. Tenemos 2 conferencias, una con la coach Maribel Belabal, que nos va a hablar sobre el tema de las nuevas competencias, nuevo nicho, un estilo de vida sin dependencias. Esa va a ser a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche, la doctora Emilia Concepción nos compartirá el tema Realambrando nuestro cerebro en tiempos de crisis. Gracias por estar con nosotros y continuamos. Bueno, entonces, Ajá, cuéntame. a ver, preguntas en ese caso, ¿no? Pasemos a preguntas y yo tengo creo que una lo que... pregunta. Ajá. Digo que a partir de ahí yo creo que puedo decir alguna cosa más de las que falta. Ok. ¿Cómo prefieres? ¿Te hago la pregunta ahora? Sí. O si la puedes dar a la gente que la haga, si no, me la haces tú. Sí, ¿cómo podemos alinear las velocidades de cambios para que vayan bastante unidas al cambio tecnológico? Esta pregunta es un poquito delgada. Claro, precisamente el planteamiento de la articulación lo que significa es cómo generamos conversaciones en las cuales empecemos a invertir más en conciencia que en infraestructura o que en tecnología. Es decir, el mundo cayó en una forma casi desenfrenada de progreso sin darnos cuenta de que se podía producir esta diferencia tan profunda. ¿Cómo podemos lograrlo cuando, reconociéndonos más otros que humanos, nos abramos a un proceso en el cual lo que haya sea conversaciones de mayor profundidad, de mayor colaboración, donde realmente los pares improbables, aquellos que no siempre se hablan, sean los que de alguna forma
puedan empezar a hacer un diseño de una organización que sea más humana, donde si hay una tecnología como la hay, se ponga al servicio del desarrollo del humano. Cuando yo he hablado de estos signos que hay de esperanza en esta forma de mirar en las empresas o las propias inversiones, digo, creo que hay ahí una gran posibilidad. Mientras que sigamos generando un avance como el que tenemos, podemos llegar a eso que vimos como ciencia ficción, una sociedad en la cual nos gobierne un algoritmo, ¿no? Yo leí no hace mucho en algunas organizaciones, en revistas que hablaban de conversaciones de la gente de la inteligencia artificial de distintos países que planteaban que antes del fin del siglo XXI podría ser que el presidente de Estados Unidos fuera un algoritmo y que tendría todas las posibilidades para tomar decisiones sobre las cosas que había que hacer. Sin embargo, ahí quedará siempre ese espacio del ser humano que busca ser trascendente, que necesita algo fundamental, que es sentido. Los seres humanos somos el único ser vivo que no sobreviviría si no tuviera sentido. La vida dejaría de tener interés y perecería. Entonces digo, creo que a la pregunta que se me hace es esa capacidad de pasar a un mundo en el que las conversaciones sobre la convivencia, que es una palabra central de convivir, pero para poder convivir tenemos que reconocernos como legítimos. Y eso es lo que la articulación a través de metodologías en las cuales pasan cosas como en este video, que de pronto aquella gente que no se puede, que no se ve, que no conversa y que incluso puede que no se soporte, descubre que está unido al otro por aspectos insospechados, pero que es un otro con el que puede conversar. Yo digo que los coaches tenemos la posibilidad de articular esas conversaciones. Y tengo la experiencia del trabajo que hemos hecho en Chile con metodologías para que gente muy diversa pueda sentarse y a partir de ahí empezar a acuerdos que tienen que ver con acuerdos de mayor conciencia, de mayores posibilidades de hacer vivible la vida que vivimos. Por eso no me conformo con ser coach de uno en uno, sino creo que hay que pasar a otra dimensión. ¿Hay alguna pregunta más, Olga, que podamos ver? Por aquí estoy, vamos a ver. Dice aquí, ¿puede el coaching de transformación integral apoyar a sus clientes en el desarrollo de una nueva conciencia de empoderamiento personal para manejar las conductas placenteras que luego no pueden automanejarlas aunque hagan daño? Olga, perdona que te interrumpa. Esa es la conferencia, el webinar de mañana con la explicación. Perdón, tienes razón. Es una pregunta para Juan. Yo tengo otra pregunta aquí para Juan, si me permiten hacerla, que es de Alfredo Carrasquillo, que surgió casi a mediados de la conferencia, y Alfredo pregunta: en este interregno que describías muy bien haciendo referencia a Havel, trae consigo una profunda crisis de liderazgo que impacta sobre todo a la clase política de nuestros países. ¿Cómo desde el coaching podemos contribuir a la formación de nuevos cuadros directivos con un nivel de conciencia diferente? Yo estoy de acuerdo en el punto de partida de esa pregunta, que tiene que ver con el hecho de que afecta a ese liderazgo, porque al no reconocer el mundo en el que estamos, son liderazgos que vuelven a plantearse el tener la verdad de algo e imponerla. Y entonces tenemos imposiciones de cosas que no representan a la gente. ¿Cómo lo logramos? Una democracia es el resultado de no solo de los políticos, sino de los ciudadanos. Es decir, las democracias se desmoronan cuando tenemos malos políticos, pero las democracias no funcionan
cuando no tenemos ciudadanos responsables y preocupados. Yo creo que hay un trabajo que hacer en el mundo que tiene que ver con el desarrollo de conciencia política en todos los ciudadanos. La política no es algo que corresponda a una clase, es algo que tiene que ver con todos nosotros. Por tanto, mi respuesta va por decir, claro, cuando nosotros en nuestro trabajo con comunidades, con grupos, empezamos a empoderarles para que se hagan cargo del mundo que quieren, del mundo que quieren construir, estamos generando una sociedad diferente. Porque si algo está claro, es que cada vez es más evidente que la agenda política de los gobiernos no sale muchas veces de un politburó, por lo menos en los sitios que no son una dictadura, ¿no? Sino que la ponen aquellos grupos con conciencia o aquellos que se manifiestan, aquellos que establecen ojalá no sus miedos, sino más bien sus anhelos. Porque es verdad que cuando uno manifiesta sus miedos, da pie a los populismos y aparecen los salvadores. Cuando plantean sus anhelos, empiezan a contribuir a una política de construcción diferente, ¿no? Eso le contestaría como una primera parte, porque esa pregunta da para toda una conferencia, ¿no? Dado que se está entrando en el eje fundamental del coaching a la política y el poder, que no está solamente dirigido a los que están en este momento en cargo del gobierno, sino a aquellos que como ciudadanos son corresponsables de la sociedad en la que viven. Eso diría, Pedro. Gracias. Alfredo Carrasquillo contesta que gracias por la contestación. Gracias, Juan. Me encantó la manera en que presentaste el tema. Hay algo que me llevo mucho, es crear conciencia, es invitar a tener nuevas conversaciones. Y hay unas frases que nos dejan huellas en nosotros, huellas para reflexionar, que nos llevan al cambio, nos inspiran al cambio. Una sociedad más humana requiere de un nuevo nivel de conciencia, definitivamente. Tenemos que abrir conversaciones. No podemos intervenir en un mundo que no podemos observar. Es una invitación a convertirnos en observadores y compartirles unas preguntas bien poderosas. ¿Podemos transformar el mundo sin que nos transformemos nosotros? Me quedo con esa. ¿Bastará con la buena intención? Fabuloso. Por aquí déjame ver si hay otra pregunta. Hay mucho agradecimiento, comentarios de agradecimiento, excelente contenido. El libro Articuladores de lo Posible es el libro de Juan Vera Gil. Buenas noches. En nuestro caso en Venezuela, ¿qué podemos hacer los ciudadanos que somos coach? Esa es una buena pregunta. Sacar al país de la rabia, diría yo. O sea, todos los sistemas se mantienen a partir de las resistencias. Entonces, más que la resistencia que forma parte del sistema que lo tiene, el salir de ese juego y empezar a crear conciencia. La respuesta es un poco la misma. El otro día en el grupo de Venezuela hablábamos un poco de esto y me quedé con el compromiso con ABECOP de tener alguna otra conversación más dirigida al mundo del coaching político, ¿no? Ahora, yo no, como sé que estamos en la hora, yo no quiero quedarme sin un regalo que te traje, Olga. Qué es bien. Que tú el otro día cuando estuvimos en Venezuela, yo saqué un poema de una de las personas de la junta directiva, que es coach, que es poetisa, y hace años que, como sabe que me gusta la poesía, me había dado entrada a su blog de poesía para que lo leyeran, ¿no? Yo siempre mantengo que el mundo necesita de una nueva épica. La épica es esto que tiene que ver con las heroicidades, esa narrativa que cuenta cómo estamos mal, pero podemos hacer esto y llegamos y al final conseguimos algo. Creo que hace falta una nueva lírica,
Y la lírica tiene que ver con que aparezcan los sentimientos y las emociones que el ser humano tiene. Pero hace falta una nueva poética, es decir, aquello que trae el arte y la sensibilidad al mundo. Y creo que la poesía es lo más generativo. Entonces, en aquel ABCOP yo aproveché y leí, ante la sorpresa de la propia autora que estaba por allí, no tenía ni idea, ¿no? Un poema que Olga me dijo, me encantó ese poema, lo quisiera escuchar. Pues mira, aquí lo tengo y te lo voy a leer a ti y a todos, ¿no? Decía, es bastante largo, me voy a quedar solo las últimas estrofas. Se llama Momentos y va hablando de que hay momentos buscados, que hay momentos temidos, de que hay momentos de muchos tipos. Pero en la parte final dice, hay momentos inoportunos que se adelantan o se atrasan, como un reloj sin dueño, sin oficio. Momentos de lo que pudo ser y no fue, de lo que fue sin haber sido. En esos momentos, un sabor amargo cuestiona el paladar, mientras el tren se aleja perforando el horizonte hasta la próxima estación, donde procuraremos ser puntuales. Hay momentos negados que tocan a la puerta e ignoramos como quien no está en casa, momentos lanzados al último sótano carcelero, fiel de nuestras sombras. En esos momentos huimos en bandadas por el cielo mudo, divididos en partes, creyendo haber dejado atrás nuestro oscuro equipaje para encontrarlo de pronto colgado a nuestras alas. Y hay momentos luminosos, precisos como un haz de láser al final de su viaje, momentos en donde todo calza, aun las piezas más rebeldes, más incrédulas, más renuentes, piezas de un mágico artefacto que se echa a andar al fin. En esos momentos es posible volver a nacer, con la complicidad segura del amanecer y apostar a ganar y ganar. ¡Bravo! Gracias. Aquí lo tienes otra vez. Un gran final, te lo agradezco, bellísimo. Qué hermosura de poema, nos dice Milagros. Apostar a ganar, definitivamente. Bravo, dicen, qué hermosura, excelente presentación. ¿Quieren saber tu correo electrónico? Sí, me quedó la lámina, tenía la lámina final donde ponía todo, pero vamos, mi correo electrónico es jveragil, o sea, la inicial de mi nombre, Juan, es jveragil, @gmail.com. Pueden entrar en mi página web, que es www.jveragil.com, o Juan Veragil en mi Facebook, hay uno personal que casi no uso, pero está el profesional que es Juan Veragil, ahí pueden entrar, @jveragil, OK, o sea, OK, y también es algo que veo todos los días y contesto siempre a todo el mundo. Es como un principio, contestar. Nos están dando las gracias de diferentes partes del mundo que están conectados. Silvina, saludos desde Uruguay, nos visita. Tuvimos visitantes desde Argentina, México, en Puerto Rico, del área de San Juan, Ponce, Bayamón, Caguas, Calley, Florida, Yauco, Guaynabo. También nos visitaron de Georgia, en Estados Unidos, Georgia, Madison, Wyoming, Posadas Misiones en Argentina, Culiacán, Mendoza, Argentina, Barranquilla, Colombia. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, con ICF Puerto Rico. A Juan Veragil, dejas tu corazón en Puerto Rico, dejas una huella bien grande. Nos has inspirado con tu presentación a comenzar cambios, comenzar conversaciones, comenzar a tener otra mirada. Te queremos hacer entrega de este certificado de agradecimiento a Juan Veragil, darnos su apoyo, conocimiento y valiosas estrategias durante la Semana Internacional del Coaching 2020. De parte de ICF Puerto Rico, nuestra
nuestro agradecimiento inmenso y quedamos aquí a la orden. La palabra de salida, les recuerdo que es posible. Acuérdense del título del libro de Juan. Articuladores de lo posible, posible es la palabra de salida. Contamos con ustedes mañana. Gracias y que tengan buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos mañana. Ok. Juan, Bueno, muy agradecidos. a vosotros por la invitación. Bueno, chao, chao. Bye. Chao.